Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estén viendo. De nuevo estamos con todos vosotros tras unas semanas de ausencia y estamos precisamente casi coincidiendo con el inicio de la carrera hacia el sillón y la moqueta. Hemos traído, buenas tardes o buenos días o buenas noches, Juan Antonio. Buenas tardes. Hemos traído a Juan Antonio Tormo, que es una persona que ya ha venido en otras ocasiones. Lo hemos traído porque el otro día nos sorprendió en una entrevista que le hizo un diario de aquí de Palma, Última Hora, donde él no se limitó a responder a las preguntas que se le hacían. En realidad no hubo lugar a que le hiciera ninguna pregunta porque él trajo una batería de cerca de 20 preguntas que se las hacía a los políticos para que contestaran a lo que la gente quiere saber, no lo que ellos quieren contar. Por eso le hemos traído hoy aquí y vamos, si te parece, vamos a redundar un poquitín en ese tema. Tú estabas un poquitín preocupado viendo que a medida que nos acercábamos a las elecciones autonómicas, el político iba a la suya, iba a contar su historia y sin embargo todo era muy bonito, todo era maravilloso, lo que hemos hecho es fantástico, lo que hemos tal, etcétera, etcétera. Y sin embargo miraban luego al suelo, a las aceras, a los árboles, a las paredes, a las fachadas y veías ¿qué han hecho? Te preguntabas. Y tú, en vez de responder, hacías preguntas. Sí. Vamos a ver, yo creo que hay algunos, no se puede generalizar en ningún colectivo, pero hay muchos políticos, sobre todo los que gobiernan y ya llevan, como en este caso, que ya pasan de los 8 años prácticamente, ¿no? Que tienen una percepción extraña, diría extraña, de cómo está la ciudad y cómo vive la gente, ¿no? Cuando el ciudadano normal, no importa que escuchemos a ese político, basta que andemos por las calles. Algunos tenemos la sana costumbre, a mí me gusta ir por las calles de mi ciudad me encanta. Palma de Mallorca, he nacido aquí, he nacido en el centro histórico, ¿no? De Palma, ¿no? A apenas 100 metros del ayuntamiento. Entonces no me lo tienen que contar cómo está Palma. Yo la veo cada día y está sucia, está insegura. O sea, en esta ciudad, en los años 70, estoy hablando de los años 70, digamos, había 1 o 2 núcleos conflictivos y fuera del extrarradio de Palma. Ahora mismo el foco inseguro está en la Plaza de España, que es el medio del corazón de nuestra ciudad. O sea, esto a mí me lo dicen de niño y no me lo hubiera creído, ¿no? Y como esto, muchas cosas, ¿no? De ver cómo están cantando unos logros, como es la inauguración de una plaza, que después resulta que pasas por esa plaza y está absolutamente levantada, que es la plaza de Son Cosme, ¿no? Entonces, claro, dices, a ver, yo no sé si el alcalde vive en la misma ciudad que yo vivo en otra, estamos en realidades paralelas, porque yo no veo lo mismo que él ve, ¿no? Bueno, hoy en día está de moda, ya se está poniendo de moda lo de la realidad artificial, Sí, ¿no? sí, pero mira, Pedro, yo iría más lejos todavía. Yo he llegado a una conclusión ya hace muchos años, no en estas elecciones, de que para los ciudadanos intentamos, muchos, a través de los programas, a través de lo que nos dicen, votar a la mejor elección, aquel que creemos que puede hacer algo para mejorar nuestra vida. Pero es que hoy en día me atrevo a decir que el 70-80% de muchos de la clase política van a las elecciones para buscar un puesto de trabajo. Entonces, esto es muy pernicioso. Esto es porque entonces ya nos hemos quitado aquello de que el político viene a hacernos la vida más fácil, más agradable. No, viene a ganarse un puesto de trabajo, puro y duro. Ya no puedo entender, por ejemplo, como las Cortes, bueno, las Cortes todavía no, porque las elecciones son a final de año, pero el Parlamento Balear, por ejemplo, ha quedado ya sin sesiones, hay una comisión permanente y tenemos a un montón de diputados pagándoles el dinero que van a hacer campaña y lo vamos a tener así 2 meses. O sea, no lo acabo de entender yo muy bien esto. Es decir, abundando en lo que estás diciendo, estamos observando que los políticos ya están en campaña desde hace varios meses. Sí, Sotovoce, pero están en campaña. Y
De entre estos políticos están haciendo campaña los que están ostentando cargos políticos, ayuntamientos, con Consell de Mallorca, comunidad autónoma, son trabajadores, es decir, son políticos que están trabajando allí y al mismo tiempo están haciendo campaña. Es decir, están cobrando un sueldo por su trabajo, pero parte del tiempo de su trabajo lo dedican a hacer campaña de su partido. Claro, eso es lo que la gente tendría que entender, de que vamos a ver, la oposición, la que sea, de izquierda, de derecha, de centro, medio pensionista, puede hacer lo que le dé la santísima gana porque no está cobrando de nosotros. Pero la gente que está cobrando de nosotros, que tiene sueldos públicos, entonces, hombre, se me ocurre que por lo menos de lunes a viernes tendría que hacer como parecer que trabajan, pero no hacer inauguraciones de campaña. Y tenemos además una campeona que ha batido todos los récords a nivel de España, que es la señora Yolanda Díaz, siendo vicepresidenta de España, que es un sueldo aceptable, que lleva un año haciendo campaña de un partido político que por fin el domingo presentó y mientras tanto le hemos pagado el sueldo todos. Hay que entender dos cosas con el tema del dinero. Vamos a ver, no existe el dinero público, Pedro, no existe el dinero público, existe el dinero de los ciudadanos. El dinero de los ciudadanos que a través de los impuestos se transmite al Estado y lleva a ejecución nuestros políticos. Pero no existe. Y después el dinero que se gasta en lo que sea, en ayudas de lo que sea, tanto nos parezca bien o parezca mal, si caemos en un déficit, los déficits no los paga el Espíritu Santo, los pagamos absolutamente todos. Y esto la gente lo tiene que ver. Cuando se dicen las cosas que se han hecho o que se han dejado de hacer, se tiene que hacer las preguntas si eso es necesario, de dónde ha salido y si incurrimos en el déficit, ¿quién lo va a pagar? A mí me gustaría saber un detalle, Pedro, por ejemplo, de estos que me da por pensar a veces, mira por dónde, cosas tonterías. Se han instalado en Palma, se ha hecho una propaganda masiva de las bicicletas, de puestos de bicicletas que se han hecho absolutamente en todas las barriadas. Yo no he podido saber dónde se han comprado esas bicicletas. Si se han comprado aquí, se han comprado en el extranjero, vienen de China, ¿de dónde vienen? Entonces, nos están diciendo que tenemos que tener una economía circular, vengo a decir que rebunde en nuestros proveedores, en nuestros fabricantes y tal, pero no se da ningún detalle de en dónde se gastan ellos el dinero. Entonces, claro, a mí me hace esto dudar, porque una de dos, o son muy ineptos y no saben aprovechar la jugada, de decir, mire, hacemos esto y lo hemos comprado pues a un fabricante de Valdemosa o de Valencia o de Bilbao, por lo cual dice, por lo menos el dinero se ha quedado aquí, o es que se está comprando en otros sitios, por lo cual nuestro dinero va a parar a otras manos, ¿no? Entonces, repito, ya entramos en el terreno de que yo ya no sé qué es los pensamientos que tienen o qué clase de lectores se creen que tienen. O sea, si realmente se creen que en estos momentos se puede decir lo que sea, que no va a ser chequeado por nadie. Y quizás hasta tienen cierto grado de razón, porque la gente se está mal informando. Yo, y no voy a decir que soy un nostálgico, ¿no? Entiendo que las situaciones van cambiando, pero a mí me gustaba ver artículos de opinión en periódicos, como el que tú llevas tantísimos años, Última Hora, Diario de Mallorca, o todas estas crónicas que las podíamos ver, que eran independientes, que te podían gustar o no. Hoy en día la gente, mucha, sobre todo la gente joven, se está informando a través de blogueros, a través de internet, de una serie de pseudo periodistas, pseudo informadores, que la verdad es que están dando unas noticias a su manera que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver, pero no se confrontan. Yo te puedo decir que para cuando me invitan de un medio de comunicación, me paso, según el tema que se va a tratar, me paso varias horas informándome, contrastando datos y opiniones para ver si realmente esa información que voy a dar es veraz o no es veraz. Esto me da la impresión, acudo ahora mismo a muchas tertulias donde hay políticos que están en campaña y llegan sin papeles. Llegan sin papeles. O sea, y dan números, bueno, en unas horquillas
claro, si hablamos del déficit y decimos está en el 110 o está en el 115, uno que, bueno, pues no tiene por qué saber de estas cosas puede decir, bueno, tampoco se ha desviado tanto. Ese desvío, estamos hablando que puede ser de 7 o 8 mil millones de euros. Ese desvío. Entonces, hombre, vamos a ser un poco rigurosos. Y si vamos a la entrevista que tuve el placer que me hicieras el otro día, en donde al final, aparte de mencionar todos estos temas, trataba un tema, pues que la verdad que me llamaba mucho la atención, porque claro, tenemos a una ministra que también está en campaña, que también es del gobierno, que a mí me gustaría, que aunque sean elecciones locales, me gustaría saber la opinión de nuestro alcalde, señor Ila, de nuestra presidenta del Consejo, señora Cladera, de nuestra presidenta, señora Armengol, qué opina de las leyes de la ministra de Igualdad. Véase la ley del solo sí, con cientos de violadores que han visto reducidos sus condenas y muchos que ya están fuera, como ha sido ahora la ley trans, en la cual ya algunos decíamos que podía tener unas connotaciones bastante perniciosas y ahora viene la de la familia. Pero bueno, la de familia acaba de iniciarse y vamos a ver los resultados. Pero en el tema de la ley trans, que parecía como que no iba a tener muchas connotaciones y tal, ya estamos viendo como hay policías que para pasar el examen de físico se quieren cambiar el DNI a mujer. Porque además, como es muy sencillo, solamente tienes que ir al registro, notificar tu voluntad de que eres o te sientes una mujer y se te cambia. A partir de ahí que tienes cambiado el carnet de identidad, tienes absolutamente todos los derechos, ¿no? Ahora cuando veía una noticia de que, porque no es solamente España, hay que decirlo, que hay otros países que, por cierto, muchos como es Suecia ya están echando marcha atrás porque ven que esto se les ha ido de madre, pero en Canadá, por ejemplo, un levantador de pesas de unos 130 kilos que está en la parte superior, evidentemente, del campeonato, se ha cambiado el sexo a mujer y ha competido con mujeres. Lógicamente ha hecho una marca estratosférica. O sea, esto es dejar en ridículo a las mujeres y no sé a qué viene a cuento. O sea, quitarles las ganas de que compitan, quitarles la ilusión a estas niñas que están haciendo deporte diciendo, pero ¿cómo yo de mayor voy a competir con un señor que solamente se ha cambiado el carnet de identidad, que no se ha hormonado, que no ha pasado por una cirugía? ¿Cómo puede ser esto? Después ver cómo hay reclusos, ya estoy hablando de cosas que están pasando, reclusos que están cambiándose el sexo para ir a cárceles de mujeres. Incluso entre ellos violadores y gente que está condenada por agresiones sexuales. Hombre, a mí me parece esto de una gravedad tal que, repito, me gustaría que no se pusieran de lado los candidatos, porque estamos acostumbrados en las municipales y en las autonómicas a que los candidatos solamente quieren hablar de su libro, o sea, de las cosas que han hecho, ¿no? Los periodistas entiendo que si le hacen una pregunta, es esa pregunta y que no vale decir hoy no toca. Oiga, se le vuelve a preguntar por tercera, por cuarta, por quinta, por sexta vez, hasta que contesten, porque la gente tenemos que saber qué piensan, porque claro, yo un político, dependiendo de lo que piensa de algunos temas, también me hago una idea de cómo va a gestionar mi ciudad o cómo va a gestionar. Aquí no hay Dr. Jekyll ni Mr. Hyde. Aquí, si tienes unos ideales, los que sean, se verán reflejados en tu acción diaria. Si eres una persona, creo que lo puede entender cualquiera, que tiene un talante pues democrático, un talante de hablar con la gente, un talante de llegar a entendimientos lógicos con la gente, pues lógicamente pues a mí me interesa. Y si tienes otro talante que no es ese, pues al igual, por mucho que estés en un partido que a mí me pueda gustar, no te voy a votar. Entonces, repito, me gustaría saber, con lo que ha pasado en este país, con estas últimas leyes que tan graves que en cualquier país ya habrían dimitido varios ministros, me gustaría saber qué opinan, porque están en el mismo partido. Yo es que no lo puedo entender. O sea, realmente tienen que tener un poco de vergüenza ajena y no pasa nada por hacerse un poco de autocrítica. Yo creo que ahora mismo alguien del PSOE
cualquier candidato que salga y que diga, oiga, lo ha hecho mal la señora ministra, muy mal, yo creo que ganaría votos. Lo que pasa es que al igual le echarían del partido. Sí, porque hoy en día Ganaría votos. los políticos huyen de todo lo que les pueda perjudicar y únicamente hablan de lo que han hecho, que algo bueno han hecho. Es que lo magnifican. Y siempre está el y tú más. En un momento determinado le recuerdan a la oposición sus orígenes, por quién han sido mandados en el pasado, etcétera, etcétera. El político hoy en día va a decir, yo he arreglado las calles, he dado ayudas a la gente necesitada, he tratado muy bien a los inmigrantes, pobrecitos, tal. Y ocultan estas leyes de Tomás y todo esto. Si esto ahora no importa en las elecciones. Bueno, esto... Yo he dado tantas subvenciones a tal sitio, yo he arreglado esta carretera, yo he arreglado tal. Yo es que lo veo a través de Facebook, de las redes sociales, los políticos. Ahí hemos inaugurado esto, hemos hecho el otro. Pero de estas otras leyes del tránsito, esto, no hablan para nada. Y la oposición yo creo que tampoco habla para nada porque no están enteradas ni de lo que van. Lo único que van es a la sota, caballo, rey. ¿Qué es lo que entiende la gente? Arreglar la plaza, que se suba el sueldo. Están diciendo, después de todo lo que nos ha costado la electricidad, hoy estamos en el mínimo, la electricidad es barata. 2 horas. Esto yo a raíz de lo que decía Juan Antonio, hay un par de detalles muy curiosos aquí, ¿no? Además muy cercanos, ¿no? Que son de ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades, por ejemplo, el tema de los patinetes, por poner uno de ellos, ¿no? Que todo el mundo, yo creo que la inmensa mayoría de los que circulan por Palma, como tú decías, o caminan por Palma, se encuentran en algún... Ayer leí un artículo donde se decía que desde el 2019 había habido 500 accidentes con patinetes en la ciudad de Palma. Y un detalle curioso que me hizo recordar tiempos pasados, y esto lo digo para que nos hagamos una idea de que siempre es lo mismo en realidad. O sea, la clase política ya se rige por unas normas que son siempre las mismas. Ayer salía Armengol con las Kellys, 20.000 beneficiarias pues, de una serie de movimientos que se van a hacer en favor de las Kellys. Y me vino a la memoria que hace 20 años, por decir algo, no quiero equivocarme, María Antonia Munar tomó una medida que en su día fue muy curiosa, muy interesante, que se tendría que estudiar, que fue coger a un colectivo de 20.000 personas también, curiosamente, que fueron los cazadores, que era un colectivo que estaba ahí olvidado de la mano de Dios, que poca gente sabía que en Mallorca hubiese 20.000 cazadores con licencia de caza. E hizo unos movimientos ahí que le generaron, pues claro, pues unas fiestas, unos días del cazador, una serie de regalos soterrados o no, que generaron pues que una cantidad de votos fuera. Y ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo más cercano, el ejemplo del tema del transporte gratuito, por ejemplo, ¿no? Qué curioso, en 8 años, tal, y ahora cuando faltan unos meses, pues se decide que el transporte es gratuito. Bueno, muy bien. Yo soy un beneficiario de esto, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Pero, ¿quién lo va a pagar? Y se ha hecho un estudio, se han visto daños colaterales, se ha visto, porque ahora hay un apelmazamiento en los medios colectivos, es decir, parece que se hacen las cosas, y tú que eres un experto en estas cuestiones, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los técnicos que tienen que prever? Yo creo que hay un momento de inflexión, y perdón la risita, pero es que me lo produce, porque si no me tengo que ya poner cara de muy enfadado. Y tampoco es eso, que es el momento de inflexión del COVID. Cuando estábamos todos en casa y nos decían que el comité de expertos había aconsejado esto, que el comité de expertos había aconsejado lo otro, y nunca llegamos a conocer al comité de expertos famosos, el comité más famoso de la historia de España, porque fue la única vez que yo recuerdo, por lo menos en los últimos, desde la gripe española, que no sé si llegó a pasar ese confinamiento, que nos confinaron en nuestra casa. O sea, si merecíamos saber quiénes era esa gente que aconsejaban, hombre, no creo que nadie fuera a su casa a lapidarlos, ni muchísimo menos. Estábamos hablando de científicos, por lo cual, o se supone que eran científicos, ¿no? Lo que pasa es que al igual no había tales científicos. Entonces, claro, nos estamos acostumbrando a que cuando un político dice, no, según el estudio según el comité de expertos, pero no da nombres, no da el nombre, el origen, entonces, y la gente se cree que es así. A mí me pone los pelos de punta. Repito, cuando un político empieza a decir, porque por el informe de tal o cual, o
una muy, muy recurrente. No se le puede poner puertas al campo, entonces ya se me pone la piel de gallina. Oiga, ¿cómo no se le puede poner puertas al campo? ¿Qué me está diciendo usted? Usted es el Estado. El Estado tiene las dos armas más potentes que existen hoy en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, que es el BOE y la policía. Tiene el recurso de la fuerza y el recurso de la ley, porque son los que legislan. Oiga, si ustedes con estos dos recursos no pueden hacer que los males de esta comunidad sean menores, entonces váyanse, porque la verdad, a veces cuando yo veo escenas de que están pues negociando con grandes multinacionales y tal, yo he trabajado muchos años en una multinacional y la verdad, lo tengo que decir así, te sientas con aficionados, es que te sientas con aficionados. Entonces, claro, la multinacional siempre gana. Ahora mismo, cuando lo estamos viendo, el ministro de Agricultura ha hecho el ridículo. Ha dicho que ya en febrero iban a bajar los precios, en marzo que iban a bajar los precios. No han bajado. La inflación subyacente es del 7,5%. Dobla a la inflación normal. O sea, lo estamos viendo. La gente necesita ayudas. Está recibiendo ayudas porque no llega a final de mes, no porque el Estado sea muy bueno, porque no llega a final de mes. Pero hay gente, no sé si se nos ha sustituido por nosotros, por gente que estamos comunicando, pero añoro a esos medios de comunicación, no sé, por no decir España, añoro a ese medios de comunicación que vimos en nuestras infancias cuando veíamos el caso Watergate, cuando veíamos esos casos importantes de reporteros de raza que destapaban las cosas, que hacían. Es que hoy en día es que se lo han puesto muy complicado, se lo han puesto muy complicado. El decir la verdad tiene riesgos. Ahora mismo dices del tema de los patinetes. Yo cuando era adolescente, una de mis películas preferidas era Blade Runner. Blade Runner, donde era un futuro distópico, pero en donde veías unos avances, los coches volaban, era una cosa... Yo nunca me imaginaba llegar al 2023 con patinete, que el gran avance de la humanidad fuera el patinete. Hay una serie, no quiero desviar mucho la atención, parece que doy un poco de saltos, pero en realidad está todo unido lo que estoy diciendo, que es la Agenda 2030. En la Agenda 2030 está absolutamente todo esto. Macron ya lo dijo hace unos meses, de que se acabó la era de abundancia. Oiga, ¿por qué? No explicó nada. No explicó nada. Porque le toca. En la Agenda 2030 resulta que sospechosamente está aquella frase que dijo alguien en Davos, gente que no ha sido elegida por nadie, de que no tendremos nada propio, pero seremos felices. Entonces yo veo una manipulación total, y en el tema de los patinetes y en el tema de la movilidad, por ejemplo, en Palma, en nuestra ciudad, que nos la están haciendo demonizando al coche totalmente, demonizando el uso libre que tendríamos que tener del medio que quisiéramos para que estemos en guetos, para que estemos controlados. Ellos lo dicen, la vida se tiene que hacer en 15 minutos. Será porque usted lo diga. En una ciudad como Palma o una isla como Palma, que tenemos el gran privilegio de coger el coche y poder ir a Alcudia, que son 40 minutos, yo tengo que renunciar e irme con un autobús que voy a estar 2 horas para llegar a Alcudia. ¿Me está usted pidiendo esto? ¿Y en nombre de quién me lo está pidiendo? Sí. ¿Dónde están los estudios, por ejemplo, de la autovía? Que nos decían cuando se limitó la velocidad a 80 que era por la contaminación. Ese fue el primer argumento. Me acuerdo perfectamente de nuestro conseller, señor Sevillano, de que la contaminación, no sé qué, 80 bajará. Ya ni se molesta en dar esta explicación. Porque claro, es que no se sostenía. Si tú dices la autovía 5 kilómetros, para pasarla a 100 por hora, un coche tarda 5 minutos, para pasarla a 80 tarda 7, por lo cual está más tiempo en la autovía, más humo, más contaminación. Estaba clarísimo el tema. No era por la polución. Entonces, si no era por la polución, ¿por qué era? El carril vago que nos han puesto de la entrada de Llucmayor, que está siempre vacío.
habiendo un colapso. A mí me cuentan gente que vive en Llucmajor que están tardando desde las urbanizaciones que están en Cabo Blanco 1h30 en llegar a Palma. 1h30. Un camino que nos hacíamos en 20-25 minutos. 1h30. ¿Qué está pasando? Y después, lo siento, esta es una ciudad de acogida, esta es una ciudad muy cosmopolita, todos tenemos amigos de fuera, estamos casados con gente de fuera, tenemos amigos, pero que me venga alguien que lleva 2 días aquí a decirme cómo regular la circulación de nuestra ciudad y cómo me coge un carril de la autopista pagada, por cierto, por las edades que creo que tenemos aquí, pagada por nosotros, la generación del baby boom, porque somos la generación que lo hemos pagado todo en este país, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos somos los que hemos pagado esto, porque estas autopistas de Palma de Mallorca, la gente tiene que recordar que se hicieron todas, se empezaron en los años 70. Se empezaron. Y viene un señor en el 2023 y me dice, lo que tú pagaste con tus impuestos, tu padre pagó, tú lo terminaste de pagar en los 80, cuando empezabas a trabajar, ahora yo te lo quito. A mí me gustaría que la gente se hiciera estas reflexiones, de que cuando un político entra, no se le puede dar las llaves de toda la ciudad y de toda la comunidad. Que esto es algo muy sagrado, que no lo hemos ganado. No se le puede dar, pero se lo acogen ellas. Porque, por ejemplo, vamos a ver, otra pregunta que a mí me baila, que también mucha gente se lo puede hacer. ¿Por qué en las elecciones que van a comenzar, en el periodo que ya estamos ya metido lleno, los políticos que ostentan poder, concejales, consejeros, etcétera, aparte de hacer política de propagandística en sus horas de trabajo, por qué los que están en el poder tienen dinero, tienen medios, tienen recursos para, de forma directa o indirecta, sobre todo indirecta, financiar su campaña, y en cambio los que no tienen poder, los partidos importantes, menos importantes y los poco importantes, se tienen que buscar la vida para financiarse la campaña? ¿Por qué? A través de una publicidad indirecta se hacen promoción de ellos mismos, etcétera, etcétera. ¿Por qué unos sí y los demás no? ¿De dónde saca el dinero el que está gobernando para financiar su campaña? A través de anuncios en los periódicos, spots en las televisiones, ayudas a inmigrantes, ayudas a colectivos, ayudas a cuñados, ayudas... El tema de la financiación de partidos, la verdad es que es una de esos misterios que no sé si llegaremos a resolver algún día, porque cada día lo están liando más. El tema es que, como bien dices, Pedro, no cuadran. Porque te dice un partido, dice, tengo 20.000, 30.000 euros para gastar en publicidad, que han sido los que me han asignado por el número de escaños que conseguí la última vez y tal. Pero tú empiezas a hacer un poco las cuentas así a ojo, un poco sin entrar un poco en el detalle, y tú dices, pues lo que se ha gastado en los periódicos, lo que se ha gastado en la radio, lo que se ha gastado, hostia, esto casi dobla. O triplica, pero ¿dónde está? ¿De dónde lo han sacado? Es que no hay que ser un investigador de élite para darse cuenta de que esto no está cuadrando. Sin embargo, nadie quiere investigar esto. Me va a decir, ¿hay una fiscalía anticorrupción en Palma? ¿O eso es un mito? En la comunidad tenemos un fiscal anticorrupción que cobra, por cierto, cobra más que nuestra Francina, nuestra presidenta. Cobra más de sueldo. Yo no le conozco ninguna actuación tan siquiera de haber pedido las cuentas a ningún partido político, ¿no? Parece ser además como si hubiera un pacto de que tú no me pises y yo no te voy a pisar a ti, ¿no? Pero realmente esto tendría que estar mucho más clarificado, y antes de empezar la campaña yo creo que estaría muy bien tener un ejercicio de transparencia y salir los partidos diciendo, yo tengo esta dotación de dinero, voy a hacer esto y esto y esto y no me voy a salir del guión. O si hay otras fuentes de financiación, véase patrocinios, mecenazgo, lo que sea, pues que lo digan y ya está. No pasa absolutamente nada. Pero los medios de comunicación tienen un precio, y por cierto, hablando de precio, uno ya no quiere mal pensar de que cuando vienen las elecciones, pues claro, todo ese dinero público que va a los medios de comunicación para hacerse publicidad
de alguna manera, vamos a ver si me sale, porque hoy quiero dormir en casa, no quiero dormir en un cuartelillo. Es como, bueno, intentar taponar alguna posible boca. Entonces tampoco es eso. Si esto estuviera claro, no tendríamos ningún problema de decir, oiga, pues han dicho que se van a gastar esto, concuerda. Pues oiga, pues se lo gastan y ya está. Pero es que no tenemos datos y la verdad es que es una lástima. Pero no solamente no hay datos, Juan Antonio, sino que hay casos. Mira, yo me rijo siempre porque creo que tenemos que regirnos a lo que podemos tocar a diario, ¿no? Porque el tema nacional y todo esto está allí. Pero lo que está aquí, por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza cuando hablabas de todo esto, pues otra noticia que además tiene varias vertientes, ¿no? Recordaréis que hace no muchos meses salió un escándalo de una empresa que cogía las multas de tráfico y ciertos empleados de la pues las tiraban allí a porrillo, las tiraban por ahí. Ha habido muchísima gente perjudicada que ha tenido que pagar recargos y demás porque esas denuncias no les han llegado. El alcalde se desentendió completamente de todo y ahora resulta que ese servicio se ha dado a correos directamente a dedo. Por ejemplo, ahora que tú decías, Juan Antonio, de que dónde están los controles, es que ya no hace falta ni la sospecha del control. ¿Por qué? Porque si se puede hacer esto, un contrato de 5 millones de euros, creo, para uno de los próximos años, se ha dado a dedo a correos, parece ser que saltándose todos los trámites y no pasa nada. Y es una cosa que es evidente y es un tema que ha perjudicado a muchos cientos de ciudadanos, además reconocido, y que el alcalde ha dicho, bueno, esto ha pasado, pues vale, pero no se ha ido para atrás. Creo que ha habido algún movimiento de gente que se ha unificado, pero bueno, básicamente nada. A ver, vamos a ver. Hubo un hecho que tuvo cierto revuelo, pero yo creo que no se llegó a entender la magnitud que podía tener, que fue a finales del año pasado cuando se hizo una reforma express para quitar los delitos de sedición y malversación. En ese momento nos dirigieron únicamente al tema independentista catalán, que lo era, evidentemente, para que ellos pudieran tener la libertad, pues se les podía dar el indulto. Pero no veíamos, o no quisieron que viéramos, que la malversación también la habían quitado y evidentemente cuando se quita algo no solamente es para un tipo de presuntos delincuentes, es para todos. Entonces, claro, preocupa. De hecho, ya lo han dicho en Europa, que cuando nos daban el segundo pago de los fondos europeos, que les preocupaba mucho que España hubiera quitado el delito de malversación. Porque claro, yo siempre he mantenido, y podemos hacer las cuentas pues cuando queráis, o poner que vengan economistas y las haremos juntos, de que cuesta mucho más en este país un político inepto que un político corrupto, lo cual no significa que yo avale la corrupción, ni muchísimo menos, el que la hace la paga. Pero en dinero, si nos vamos a dinero, vale mucho más, nos cuesta mucho más esta pandilla de gente que entra en política, que no tiene oficio ni beneficio, ni sabe absolutamente nada, y hace una detrás de la otra, porque para quedarse el dinero tampoco tienes tanto margen de quedarse tanto, pero montar un aeropuerto como ha pasado en España, que no hay aviones, ha costado mucho dinero y absolutamente para nada, ¿no? Entonces es difícil de entender. Una última pregunta, porque ya el tiempo se nos viene encima, yo pienso que también estos silencios pueden ser debido a que la oposición que tenemos ahora en este país y en esta comunidad está más acomodada, está más silenciosa. Yo pienso que si hubiera sido al revés, que hubiera estado gobernando el PP y en la oposición hubiera estado PSOE, Podemos, las denuncias hubieran sido mayores. Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que es notorio que la izquierda tiene ganada bastante, o le lleva diferencia a la derecha en cuanto al tema mediático, lo sabe vender mucho mejor sus logros que la derecha, y eso le da cierta ventaja. También es verdad que después está la realidad de la calle, y yo creo que ya la gente está pensando de que hasta aquí hemos llegado. Es decir, yo creo que ahora mismo un periodo en nuestra comunidad de 8 años mandando lo mismo con estos resultados, yo estoy seguro de que va a haber un cambio. No puede ser de otra manera,
pero es que tendría que haber algo en la ley electoral ya que no permitiera presentarse a gente más de 2 mandatos. En eso estamos de acuerdo, pero si usted tuviera que apostar dinero, ¿usted apostaría? Está complicado. Si me dices poco dinero, apuesto. Si me dices mucho dinero... De que hay 8 años que está gobernando esta clase política. ¿Usted apostaría que iba a haber un cambio? Vamos a ver. Con todo lo mal que están las ciudades, con todos los problemas que hay, con todo... Si quiero ganar dinero, no tendría que apostar porque lo veo muy justo. No porque no creo que vaya a haber un cambio, lo veo justo. Pero te voy a decir una cosa, Pedro. Me voy a dar el placer de perder ese dinero si lo tengo que perder y lo voy a apostar. Porque si gano, estaré contentísimo de que haya un cambio. Y si no, oye, pues esto es como cuando juega el Madrid-Barcelona. Siempre le pongo 4-0 a favor del Barça. Después nos lo meten a nosotros. Pero a mí nadie me quita la satisfacción de que yo quería ese resultado. Pues lo mismo digo. Me va a decir, apuesto a que haya un cambio, que el Consejo, el Parlamento y nuestra alcaldía pasen a otras manos, porque esto ya no puede pasar más tiempo. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Aquí ponemos punto final y nos vemos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.